Amigos, se cumple la semana 17 de cuarentena en Venezuela. Desde este lunes ha sido radical en todo el país, solo expendio de alimentos y medicinas se les permitió abrir sus puertas y pocas unidades de transporte se mantuvieron activas. En materia informativa les contamos que la fracción 16 de junio exigió transparencia a PDVSA ad hoc ante el nuevo endeudamiento de Citgo. Por otra parte, Suiza sancionó a 11 funcionarios venezolanos relacionados a la administración de Nicolás Maduro. Por otro lado, la directiva de Voluntad Popular fue suspendida a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia leal a Nicolás Maduro. Y la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2019-2020 arrojó que el 79% de los venezolanos no puede comprar la canasta alimentaria. Por último, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a COVID-19. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias BPI TV. Para esta semana fue noticia que la fracción 16 de julio pidiera claridad a PDVSA ad hoc por nuevos endeudamientos de Citgo. Los diputados a la Asamblea Nacional, miembros de la fracción 16 de julio, solicitaron este lunes a la Junta Ad Hoc de Petróleos de Venezuela mayor claridad tras la nueva emisión de bonos por parte de la filial Citgo. El bloque parlamentario se quejó de la falta de notificación oportuna sobre las operaciones de la filial en Estados Unidos, a pesar de que a su juicio es el Poder Legislativo el que representa a los ciudadanos venezolanos. La fracción lamentó que tampoco recibió información sobre el proceso de licitación para designar a los agentes de colocación, escogidos para asesorar a las empresas en la emisión y colocación de los títulos, así como los términos y condiciones en que se realiza la operación. Mediante una extensa carta, la representación del Partido 20 Venezuela en el Parlamento exigió mayor transparencia en dichos movimientos y expresó su preocupación por el tema. Para el día martes, el Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza sancionó al menos a 11 funcionarios públicos venezolanos relacionados con la administración de Nicolás Maduro. Luis Parra, José Ornelas, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz González, Elvis Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza, Jorge Márquez, Farik Mora, Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Dinora Bustamante son los nombres de los sancionados, quienes tendrán prohibida la entrada al país y se les congelarán los activos que puedan tener en bancos suizos. Con esta medida, ya son 36 los funcionarios chavistas bajo sanciones de la Unión Europea, que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, leal a la administración de Nicolás Maduro, emitió este martes una sentencia para suspender la directiva del partido político Voluntad Popular. Dicha junta directiva ad hoc precisa en el fallo que podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Voluntad Popular. Además, se suspenden de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la Dirección Nacional Política de dicha organización con fines políticos contra sus militantes y específicamente las que recaen sobre los ciudadanos accionantes. La encuesta nacional de condiciones de vida 2019-2020 en COVID, en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello, presentó esta semana los resultados de dicha encuesta, donde arrojaron que al menos el 79.3% de los venezolanos no puede cubrir la canasta alimentaria. El trabajo de investigación fue dividido en 7 áreas de estudio: pobreza, emigración, seguridad alimentaria y nutrición, impacto del COVID-19, educación, empleo y cambios demográficos, en donde se pueden observar que al menos el 44% de la población de 15 años y más está en inactividad económica, en gran parte por el deterioro de los ingresos y la caída del Producto Interno Bruto, lo que hace que Venezuela sea el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina, después de Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a la prueba de COVID-19. Así lo dio a conocer el mismo mandatario esta semana.
Este lunes, Bolsonaro se sometió a la prueba del COVID-19 tras presentar fiebre y sentirse cansado. A su vez, destacó que me haría un segundo test para estar seguro. Sin embargo, aseguró este lunes que luego de someterse a esta prueba, sus pulmones están limpios y que todo estaba bien. Por su parte, Brasil ha confirmado hasta los momentos más de 1 millón de infectados por el COVID-19. Este fue parte de nuestro recorrido más resaltante, pero vamos a ver qué fue noticia en el estado Monagas. Gracias por el contacto a mi compañera Leona Ivette Díaz. En el estado Monagas, dentro de las noticias más relevantes, fue el inicio de la cuarentena radical. Ante esta situación se hizo el cierre de los 13 municipios que conforman la región y además el cierre entre parroquias. Ante esto, las personas debieron caminar largos kilómetros para poder ir a comprar los alimentos necesarios y luego retornar a sus hogares para seguir cumpliendo con el confinamiento. Salí a las 4 y pico de la mañana, llegué a la parada, tuve hasta las 6 de la mañana y gracias a Dios un carrito, bueno, nos dio la cola hasta la Alcabala y ahí, bueno, como yo vendo pastelitos en la planta de gas cerca por ahí y conozco a los funcionarios, bueno, gracias a Dios me pusieron la pistolita, la cuestión. ¿Hay transporte público para el resto de las personas? No hay. Que las personas se están desplazando a pie, caminando, algunos han desempolvado su bicicleta como yo para venir a buscar una medicina o la comida, pero las personas en las paradas, en los autobuses, no hay tránsito vehicular. También es importante señalar que las estaciones de servicio no abrieron durante la semana de cuarentena radical. Según las autoridades regionales, esta medida se tomó para evitar que las personas hicieran colas al momento de surtir combustible y obligarlas a cumplir con dicho confinamiento. Es importante resaltar que los mercados municipales funcionaron solamente los días lunes, jueves y domingo, esto con la intención de poder colaborar con las personas para que puedan movilizarse a comprar los alimentos necesarios, retornando a sus hogares y cumpliendo con la cuarentena. El horario establecido para la movilización de personas es de 8 a 1 de la tarde. El resto del día deben permanecer en sus hogares. Además de esto, es importante recalcar que los nuevos casos de COVID en el estado han aumentado y hay 3 personas graves de salud y están recluidas en los centros asistenciales correspondientes cumpliendo con la cuarentena y el protocolo sanitario establecido por las autoridades. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latuf. Los invitamos a continuar viendo el recorrido de noticias en todo el país. En el estado de Esparta la crisis económica se hace sentir. Esta semana el Sindicato de la Construcción presentó datos. Solo el 10% de la masa laboral de este sector está activa. Me atrevo a decir que en todo el estado de Esparta, incluyendo los automercados Río, los chinos, la Redome, los Robles, los árabes, no llegan a 250 trabajadores. Asimismo, en el ámbito de la salud, más allá de la pandemia, los habitantes aseguran no poder cubrir sus gastos en tratamientos médicos. Pero nosotros los cardiópatas, los enfermos crónicos, tenemos ahorita el problema que no se están consiguiendo todas las medicinas. Las medicinas están muy caras. Por ejemplo, tengo que tomar dioxermina, por esto vean la altitud de esto se pone más alto. Diosmina, y la diosmina me sale 2 millones y pico. Esta es la realidad de miles de habitantes de la isla de Margarita, pero también es el reflejo de Venezuela. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fueron las diferentes protestas que se registraron en la ciudad de Cumaná y en los restantes municipios que conforman esta región del oriente del país, a propósito de la angustia y la desesperación de diferentes comunidades que se han visto en la necesidad de cocinar a leña ante la falta de distribución de gas doméstico que se registra en todo el estado Sucre. Desde hace 4
meses diferentes comunidades presentan el retraso de la entrega de los cilindros de gas doméstico y esto los obliga a cocinar con leña. Sin embargo, en este momento ya presentan afectaciones graves de salud, específicamente en personas de la tercera edad y los niños. Durante esta semana se registraron al menos 14 protestas específicamente en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. Esto haciendo un llamado específicamente a la empresa Provee Sucre, quienes son los encargados de la distribución de los cilindros de gas doméstico para todo el estado Sucre. Según información de la vocería oficializada de esta empresa, ellos aseguran que no tienen capacidad para la atención de todas las comunidades ni de los pedidos que ya presentan retraso hasta este momento, ya que alegan que es una problemática que se sitúa específicamente en el llenadero de gas que se ubica en el estado Anzoátegui y que además distribuye para todo el país, por lo que si antes llegaban 5 gandolas de suministro de gas, ahora solamente están llegando 2 para los 15 municipios. Sin embargo, esta respuesta no es de conformidad para el resto de las comunidades que ciertamente se están viendo afectadas ante lo que mencionaba anteriormente, estar cocinando a leña desde sus hogares. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Hola, ¿qué tal? Empezamos este balance informativo para ofrecerles las noticias más destacadas de la semana en el estado Anzoátegui. Miembros del Sindicato Único Regional de Empleados Públicos del Estado presentará ante la Asamblea Nacional un informe donde expresa quejas contractuales, ya que desde el año 2018 no reciben beneficios. Por otra parte, más de 200 familias de un sector popular de la ciudad de Barcelona están en situación deplorable por falta de alimentación. Y por último, trabajadores del sector salud denuncian que son obligados a asistir a distintos ambulatorios y centros asistenciales sin ningún tipo de material de seguridad o prevención. De no cumplir con sus horarios de trabajo, son amenazados por autoridades de los recintos. A continuación, declaraciones de un afectado. Algunos coordinadores y directores de algunos centros de salud, tanto como el ambulatorio de Troconal Quinto como el Alí Romero, estos directores se han hecho caso omiso a esta situación, donde obligan a los trabajadores a que asistan a los trabajos para que cumplan con su trabajo. Y los trabajadores con miedo porque no le dan, solamente le dan un tapabocas así como este de tela para que se lo lleve a su casa, lo lave y se lo traiga nuevamente. Y los trabajadores que no cumplen, vienen ellos y le dicen que si no cumplen, los mandan a suspender su quincena. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el estado Anzoátegui y los invitamos a que continúen en sintonía del resumen semanal de noticias de BPI TV. Esta semana fue noticia en el estado Aragua que se incrementaron por parte de los organismos de resguardo público los cierres de vías, lo que ha generado molestias en los usuarios de transporte público, pues señalan que las unidades cambian sus rutas y no respetan las tradicionales donde acuden a las paradas, por lo cual los obliga a desplazarse a pie a otras paradas o, en fin, a sus destinos. De igual forma, se ven afectados los conductores que señalan que se les genera mayor retraso a la hora de movilizarse por la ciudad, pues deben buscar rutas alternas a estos cierres. Entre tanto, el presidente del terminal de la ciudad de Maracay, Ángel Gutiérrez, indicó que las instalaciones del puerto terrestre de la ciudad están cerradas y solo funcionan los expendios de comidas y medicinas, así como también las rutas que corresponden y cubren a la ciudad de Maracay. Hasta la fecha nos mantenemos completamente cerrados lo que es las instalaciones del terminal de Maracay, donde únicamente le estamos dando acceso a las personas que van a movilizarse dentro del casco central de la ciudad, es decir, las rutas urbanas. Las únicas personas que están autorizadas en estos momentos por parte del gobierno nacional son las personas que están enmarcadas en lo que es las instituciones priorizadas en estos casos. Nosotros del terminal Maracay estamos apoyando pues lo que es la movilización en el casco urbano. Están suspendidas todas las rutas, lo que son suburbanas, quiere decir hacia los municipios fronterizos del municipio de Girardot, y igualmente las rutas interurbanas. Entre tanto, también fue noticia esta semana en la ciudad de Maracay que se registró la primera inauguración de un túnel de desinfección en un supermercado a fin de garantizar la salubridad tanto a trabajadores como a sus clientes y completar las normativas de resguardo ante la prevención del COVID-19. Es lo que fue noticia esta semana en el estado Aragua. En la Cámara de Osmalinares se reportó Reinaldo Campín para BPI TV. Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela.
En relación a las noticias más destacadas de la semana, podemos mencionarles que en Carabobo inició con fuerza la radicalización de la cuarentena. En este sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Ávila, cerró establecimientos comerciales en el centro de Valencia que no tenían que ver ni con alimentos ni con medicamentos. En otras informaciones podemos mencionarles que persisten largas filas de vehículos en el estado Carabobo para surtir de combustible. En este sentido, los más afectados fueron el sector transporte, quienes aseguraron pasaron más de 6 horas esperando para tanquear sus unidades con combustible. En otras informaciones, la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo de Yalixa Aray denunció que desde la refinería El Palito continúan enviando combustible a Cuba. Esto según información detallada de un buque que atracó en aguas carabobeñas el pasado domingo. La parlamentaria catalogó esta situación de inaceptable considerando las restricciones que tienen en Carabobo y en todo el país para surtir de combustible. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Continúen con más de BPI TV. El municipio Torres del estado Lara se encuentra en alarma debido al aumento de casos de COVID-19 que hay en esa jurisdicción. Ante esto, las autoridades regionales y locales han tomado medidas drásticas para tratar de controlar esta situación. Entre las medidas destaca el cierre del mercado municipal de Carora decretado por el alcalde de la jurisdicción, Edgar Carrasco, quien ordenó la clausura del sitio por 30 días debido a que es zona de contagio fácil. Hay mucha gente pasando trabajo, estamos pasando hambre por culpa de esta pandemia, que pandemia, que es una pandemia, es una presión que nos está haciendo el gobierno a nosotros. Nosotros somos padres de familia, tenemos que mantener, tenemos hijos, tenemos mujeres, tenemos madres. Las medidas no han sido bien vistas por la población que protestó en la localidad de Río Tocuyo de Carora debido a las restricciones impuestas, pues el municipio está prácticamente en toque de queda con fallas en los servicios públicos y limitaciones para comprar alimentos. Aun cuando han existido protestas debido a las medidas de confinamiento en las que se encuentra la ciudad de Carora, la gobernación del estado Lara y la alcaldía del municipio Torres han enfatizado que no levantarán estas medidas porque necesitan controlar el foco de infección que hay en la zona. Desde el estado Falcón les informamos que esta semana ocurrió un incendio en la refinería Cardón del centro refinador Paraguanal, más grande del país. El incidente afectó la producción de gasolina, situación que amenaza con agravar la escasez de combustible. El incendio se registró el pasado 6 de julio en una de las trincheras de la planta catalítica, según Iván Freites, dirigente sindical. Este es un reflejo de la grave crisis en la industria petrolera. Pero lo más grave es la situación en la cual hemos caído con los combustibles en Venezuela. El problema del gas es más grave que el problema de la gasolina. El problema de la gasolina, ustedes saben lo que pasó antier. Hubo que paralizar la planta catalítica de la refinería Cardón. Se paralizó y apenas anoche era que estaban tratando de poner nuevamente la planta en operación para que pueda producir gasolina. Pero ahí no se está produciendo una cantidad tan importante. La escasez de gasolina se evidenció en las estaciones de servicio del estado Falcón. Pese a la liberación del esquema para surtir por el terminal de placa, las largas filas persistieron. Ese ciclo sin placa y sin pico y placa, comenzando cuando cierre el ciclo, pues cuando cierre 0 y 9, no a mitad de semana porque la gente se organiza en cola, la gente madruga el día anterior y el día de la cola precisamente para optar a un cupo ese día de gasolina con todos los problemas que hay porque gasolina no hay. Es parte de nuestro reporte para el resumen semanal desde el estado Falcón, Venezuela. Soy Martí Barbera, BPI TV. Entre las noticias más relevantes durante la semana en el estado Zulia tenemos que el jueves 9 de julio Nicolás Maduro anunció en cadena nacional que se le realizó la prueba PCR al gobernador del estado, Omar Prieto, dando esta positiva. Posteriormente, el primer mandatario regional aseguró en su cuenta de Twitter que se encontraba estable y cumpliendo una debida cuarentena. En otras noticias tenemos que la decana de Agronomía de la Universidad del Zulia denunció que 73 reses de alta calidad genética y producto de años de investigación de los profesores y alumnos de facultades de veterinaria y agronomía de esta casa de estudios fueron robadas.
asegurando también que esta no es la primera vez que se realizan estos hechos en la zona de Perijá. Estas fueron las noticias más relevantes durante la semana en el estado Zulia. En el estado Apure, la semana de cuarentena radical en el esquema de 7x7 terminó con 1.361 casos de coronavirus, ubicándose la región llanera del país como el segundo estado con mayor número de casos de coronavirus. Asimismo, según balance de cierre de fin de año escolar 2019-2020, ofrecido por la presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, Yulis Orasma, los colegios católicos del estado Apure solo alcanzaron a cubrir el 45% de la matrícula escolar con la modalidad a distancia. Esto motivado a las limitaciones tecnológicas y a otras propias de la cuarentena por coronavirus. Que ha sido un año escolar atípico, con grandes limitaciones y dificultades, a las cuales hemos tenido también que apoyarnos con la familia. Los gremios docentes, por su parte, solicitaron al Ejecutivo Nacional no cerrar el año escolar sin cancelar sus deudas. Exigimos al patrono el pago inmediato del 280% que le adeuda a todos sus trabajadores. Y en ese sentido, también exigimos el pago de las 52 semanas del bono de ajuste salarial a los jubilados. Hasta aquí las noticias de San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela. Zulay García, BPI TV. Desde el estado Táchira, el Colegio de Enfermeros reporta el déficit del 50% del personal que debería trabajar en todo el sector salud en medio de la emergencia del COVID-19. Y preocupante cómo nuestro estado Táchira tan solo opera en nuestros establecimientos de salud, bien sea en estos hospitales, bien sea estos ambulatorios y bien sea estos centros de diagnóstico o CDI, con tan solo el 50% de profesionales. Me permito leer las siguientes cifras: 2.254 profesionales laborando en nuestro estado Táchira, sin incluir el hospital militar y la red privada. Y tenemos un déficit de más de 2.000 profesionales en nuestro estado. Más de 2.000 trabajadores de enfermería deberían estar trabajando en todo el sector salud del estado Táchira para poder brindar una buena atención a quien la requiera. Soy Lorena Bornaceli desde el estado Táchira, BPI TV. Hacemos este contacto desde el estado Trujillo para brindarles a ustedes lo que ha sido noticia durante esta semana. En un recorrido por el municipio comercial, el municipio Valera, desde el centro de la ciudad, se pudo constatar que los comercios habrían cumplido con la venta de productos permitidos. Sin embargo, conversamos con los ciudadanos, quienes indicaron, y ellos ven con preocupación, la falta de ciudadanía, conciencia en este caso, en lo que son las medidas de seguridad. Muchas personas se siguen sin utilizar el tapaboca o lo utilizan de manera inadecuada, y también indicaron que no respetan el distanciamiento. Esto se pudo observar en las largas colas que se realizan para poder entrar a los comercios. Por otro lado, también desde el municipio Boconó, indicaba el alcalde Luis Hidalgo que serían suspendidos algunos comercios que estarían incumpliendo con las ventas de artículos no permitidos. Era la información que ellos brindaban desde el municipio Boconó. También se conoció que podrían estar conversando con la iglesia para poder brindar las celebraciones eucarísticas cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Era la información que nosotros recibíamos. Desde el estado Trujillo les reportó Mayra Linares. En el estado Mérida, la información más resaltante de la semana ha sido la invasión a una de las fincas de la Universidad de los Andes, específicamente la finca Judivana, ubicada en la ciudad de Vigía. Frente a este tema, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes se pronunció al respecto. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones. Cuanto a la invasión de la finca Judivana de la Universidad de los Andes, es una invasión que ha venido continuada desde el año 2016, a pesar que la Universidad de los Andes, a través del servicio jurídico, ha hecho todas las acciones pertinentes ante el Tribunal Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Tenemos una medida de protección de la finca por lo que significa en sí la finca Judivana. La finca Judivana no es solamente una finca de producción agrícola, la finca Judivana cumple funciones de extensión y de investigación. Otra información importante en este estado de la región andina del país ha sido que diferentes entes encargados se han pronunciado asegurando que se está estudiando la posibilidad de mantenerse una semana más en cuarentena y no entrar en 7 días de flexibilización. Estas han sido las noticias más importantes de la semana en la región central, occidental y oriental
de Venezuela. Nosotros los invitamos a que se mantengan atentos a las pantallas de BPI TV para que puedan estar enterados de toda la información que transcurre en Venezuela. Con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. A continuación presentamos las noticias deportivas más destacadas durante la semana. Comenzamos con notas del béisbol porque el lanzador venezolano de los Bravos de Atlanta, Félix Hernández, no jugará la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Así lo anunció su agente Wilfredo Polidor debido a que teme un posible contagio con el coronavirus. En otras notas del béisbol estadounidense hay que destacar que el lanzador también venezolano, Eduardo Rodríguez, pero de los Medias Rojas de Boston, dio positivo por COVID-19 y se perderá al menos el día inaugural de esta temporada 2020. Estaba llamado a ser el abridor del Opening Day frente a los Orioles de Baltimore para el próximo 24 de julio. Del béisbol pasamos al golf, porque uno de los torneos más importantes que se iba a disputar en esta temporada 2020, la Ryder Cup, fue aplazado para el año 2021 debido a la pandemia mundial del COVID-19, lo que ha ocasionado que la President Cup se mueva para el 2022 y la Ryder Cup de Roma se traslade para el año 2023. Y finalizamos con notas de motores porque el piloto español Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 después de 2 años y estará participando con el conjunto de Renault luego de estar en 2 etapas con el equipo francés. Cabe destacar que el español consiguió sus 2 títulos mundiales en el año 2005 y 2006 con la escudería francesa. En deportes para BPI TV, Wilder Delgado. Hoy en BPI TV Espectáculos queremos hacerle un merecido especial al Negrito Fullero, querido y recordado por todo un país y el mundo. El primer actor venezolano Dennis Daniel Alvarado Morillo, mejor conocido como Daniel Alvarado. Daniel nació en Maracaibo, capital del estado Zulia, el 12 de agosto de 1949. Inició su carrera artística como cantante cuando fundó su propia agrupación de gaita llamada Estrellas del Lago con tan solo 8 años. Luego llegó a formar parte de la afamada agrupación Los Cardenales del Éxito, la misma que lo catapultó con la canción Negrito Fullero. Estudió arte dramático en la ciudad de Maracaibo y a los 20 años se mudó a la capital para seguir haciendo sus sueños realidad. Con más de 90 telenovelas y 30 obras de teatro, Daniel incursionó en el mundo de la televisión con la telenovela La Cruz de la Montaña, pero se consagró con el personaje de Mauricio Lofiego en La Dueña, telenovela de José Ignacio Cabrujas. Gran ejemplo y legado de constancia, amor, profesión y familia le deja Daniel Alvarado al país y a sus seres queridos. Hasta aquí nuestro resumen, un placer que nos hayan acompañado. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.